Petro, porque ha sido un personaje que siempre habla de que la democracia de verdad se ve en las calles. Cuando votó las protestas los últimos años, Petro siempre decía que ahí es donde se expresaba realmente el pueblo. Y ahora que se está expresando el pueblo venezolano, no solo en Venezuela, sino que en todo el mundo, ahí es más tibio. Cuando los presidentes se hacen los bobos con las dictaduras hay que tener cuidado, porque ellos mismos estarían dispuestos a caer en lo mismo. No es desdibujar completamente el Estado de Derecho como lo entendemos clásicamente por unos intereses muy particulares. En El Salvador el argumento fue la seguridad. Ahora en México está siendo la democracia. Lula, cuando uno va y mira, ese tipo también es un loco empedernido, adicto al poder. Para Gustavo Petro, para Andrés Manuel López Obrador, para Lula da Silva, ¿qué diablos significa democracia? A la fecha de grabación de este podcast, 29 de septiembre de 2024, han pasado 2 meses y 2 días exactamente desde la jornada electoral en Venezuela, el día de elecciones del 28 de julio, probablemente las elecciones más importantes que ha tenido ese país en su historia reciente, por lo que pudo haber sido, lo que esperamos que todavía pueda ser el 10 de enero de 2025 y por lo que significa, no solo para el pueblo venezolano este suceso, sino también para el resto del continente. En efecto, han pasado 2 meses en los cuales además hemos visto demasiado. La elección pasó, pero esos 2 meses hemos tenido mucho de qué hablar. No solamente las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro, sino además las reacciones del resto del mundo, las cuales dan de mucho de hablar. Este podcast lo estamos grabando, digamos, 2 meses después de las elecciones, en medio de todo, porque pues nos fue muy difícil grabarlo antes, tuvimos muchas complicaciones. Por ejemplo, todo el mes de agosto yo no hice columna, entre otras porque los hechos sobre lo de Venezuela, los pronunciamientos de otros gobiernos y etcétera, estaban cambiando todo el tiempo. Pues también era prudente de pronto esperarse a que la marea del tema bajara un poco para hablarlo, pero precisamente eso es lo grave con situaciones como estas, que la marea baje. Cuando la marea baja, a la gente deja de importarle, deja de hablarlo y realmente esta crisis venezolana como ha impactado a todo el continente, pero incluso si no impactará a todo el continente, sino solamente a los venezolanos, vale la pena que sea un tema del que nunca se deje hablar y un tema que nunca deje de tener llama en las conversaciones políticas de nuestro continente, porque es muy grave lo que significa para la democracia continental. Precisamente hace 4 días todos los mandatarios se reunieron en Nueva York para la asamblea de la ONU. Allá muchos de ellos tocaron en sus discursos principales otra vez el tema venezolano, precisamente con este podcast y con las columnas que saldrán a continuación también en La Cuarta Vía. Pretendemos que esto no baje porque es un tema muy importante. Sabemos que el 28 la jornada electoral transcurrió irregularmente. Hubo muchas cosas fuera de orden que no son normales en una elección, como puestos de votación que se cerraron antes de tiempo, Siendo saqueados también. que fueron saqueados. Por supuesto, es clave de por sí la cantidad de gente que pudo votar, ¿no? Venezuela en este momento, territorialmente, el espacio venezolano ha cambiado su población muchísimo en comparación con hace 10, 15 años, porque muchos se han ido. Y todo el mundo que se fue no pudo votar. O bueno, casi todo el mundo que se fue no pudo votar. Creo que si uno, puedo estar fallando en este dato, pero si uno miraba cuántos venezolanos pudieron votar desde Bogotá, creo que el número no excede ni siquiera las 400 personas. Y en Bogotá en este momento hay, yo ni sé la cifra, pero lo estimo y aquí estoy incluso... Sí, no es nada proporcional eh, para la población de venezolanos que hay en Colombia, que en la exacto. capital de Colombia estén votando solamente 400, claro. Pues eso habla mucho de la jornada tan irregular Sí, la idea es de decir ese día. que la migración venezolana está confirmado, es de millones. Y para tener este voto extranjero de millones, primero iba a ser muy difícil. Aquí, como lo podemos evidenciar con estos datos, simplemente esos votos posiblemente no llegaron o simplemente no se hizo, no se tuvo en cuenta. No, y o sea, el régimen sabía que si dejaba que la gente que salió, que escapó del país de Venezuela votara, iba a ser imposible esconder el fraude. Porque es absurdo que, bueno, los resultados que se supieron
3 días después, digo, los resultados reales, ¿no? Porque esa noche a medianoche el CNE venezolano anuncia la victoria de Nicolás Maduro por un 53% del voto, si no estoy mal, o 51, algo así. Sí, un poquito más. Y a Mundo le dieron apenas 42%, más o menos. Y pues supimos que por las actas que pudo recoger María Corina Machado con su equipo 3 días después, que realmente los resultados fueron 70% Edmundo González y Nicolás Maduro, pues por allá abajo del 30% incluso. Y eso, de nuevo, contando solamente la gente que sigue atascada dentro de Venezuela, digamos no atascada, la gente que sigue dentro del territorio venezolano, y eso es sin contar los potenciales votos de millones de gente que ha escapado del país, que fácilmente sabemos que en cuanto a la opinión pública venezolana real en el mundo, el régimen habría perdido teniendo menos del 5% de los votos probablemente. Claro. Todo lo que pasó fue un claro atentado contra la democracia y eso es de lo que queremos hablar hoy. Ya que el problema es tan evidente, también nos queremos concentrar un poco en las reacciones de otros mandatarios de izquierda. Ya que ante un atentado tan claro contra la democracia, haya fraude o no, se sabe que hubieron cosas irregulares, hubo cosas irregulares, y es importante saber cómo están nuestros líderes, que también son de izquierda, se llaman de izquierda, reaccionando ante esto. Porque ahí es donde nos podemos dar cuenta del carácter de cada uno, de realmente si creen en la democracia o no creen en la democracia. Por eso hoy vamos a hablar de 4 personajes mandatarios de izquierda. Y bueno, el primero del que vamos a hablar es de Gustavo Petro. Por supuesto, no puede faltar y no podía dejar de ser el primero, ya que es uno de los hombres más importantes del mundo a la hora del tema venezolano. No como él cree que fuera de chiste, se cree uno de los hombres más importantes del mundo. Y punto. Ahí, sí. Sí, sí, sí. Pero pues es más que por ser él, es por ser el presidente de Colombia. El país más afectado por toda la migración venezolana ha sido Colombia. El país más cercano históricamente a Sí, Venezuela es Colombia. hermanos. Somos países hermanos en todo sentido de la palabra. E incluso la realización de todas estas, de la jornada electoral que después fue robada por el régimen, en sí tuvo mucha participación de Colombia, porque Estados Unidos desde hace años considera a Colombia y usa a Colombia, digamos, como un mediador con Venezuela. Y pues, ¿qué decir? Petro creo que a muchos defraudó con su reacción ante lo que pasó en Venezuela Completo y a silencio. otros no sorprendió. Pero definitivamente creo que para nadie, salvo los que están recibiendo pagos del régimen chavista, a nadie le pareció bueno lo que pasó. Eso es lo que es constante, lo que es seguro. Y bueno, pues lo primero que hay que decir es el total silencio que él manifestó en esos primeros días. De él que trina tanto, que ha trinado hasta 53 veces en una sola semana. Fue supremamente extraño que durara 3 días, 72 horas en completo silencio sepulcral en Twitter. No solo sobre el tema, sino silencio absoluto de todo. No Sí, no habló de nada, tuitea. no retuiteó nada. Yo recuerdo que yo entraba y el último tweet era un repost de algún ministerio. Yo entraba constantemente, nada. Sí, exacto. Nada, y era lo que la gente le reclamaba, porque precisamente él es un hombre muy activo en redes sociales para todo, para el problema en Gaza, para lo que esté pasando aquí y allá. Y todo el mundo esperaba que lo hiciera rápidamente. Fuera bueno, fuera malo, su silencio dejó mucho que desear para todos. Exacto. Yo llegué a pensar, sinceramente llegué a pensar que él estaba muerto. Y en la mesa de mi casa lo discutí con mi papá y yo dije, ¿será que Gustavo Petro está muerto? O sea, porque preciso por esos días él estaba en París, recuerdo. Y entonces yo estaba diciendo, ¿será que este man se fue a un gran bacanal por allá en El tweet del París? privilegio, ¿no? Sí, 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 Un el gran de. privilegio, sí, Sí, lo y en reconozco. el restaurante ese con Ajá, la sí, familia. sí. Exacto, y yo pensé, ¿será que este man se metió en un gran bacanal de esos y se puso a mezclar su cafecito, café entre comillas, con quién sabe qué otra vaina y se habrá muerto? ¿Será posible? Y dije, no, pero no, eventualmente apareció. Yo me lo imaginaba en crisis. Simplemente yo me lo imaginaba en su casa viendo lo que había pasado, pensando, ¿qué voy a decir? Porque diga lo que diga, se me van a venir encima porque no es capaz de rechazar lo que pasó. Entonces yo me lo imagino a un Petro sentado en su mesa en crisis, viendo el celular así, viendo las notificaciones. Presidente, diga algo, tuite algo.
presidente de Colombia, por favor. ¿Saben qué? Voy a cambiar mis hábitos. Ya no voy a tuitear más. Dejo mi celular lejos. Sí, Así me total. lo imagino yo. Total. Y bueno, cuando finalmente habló, pues, como dije, lo que dijo fue totalmente decepcionante. Tanto en su primer trino que hizo al respecto, que como muchos de él fue párrafos tras párrafos tras párrafos, de los cuales en este momento, la verdad, poco recuerdo. Pero más que el primer trino que él dio al respecto, de lo que sí tengo memoria muy presente es de los comunicados que se emitieron, porque pues durante su silencio e incluso pocas horas después de que él finalmente apareciera de nuevo en Twitter, ya en la prensa se estaba hablando, se había filtrado, digamos, de alguna manera la información de que lo que pasa es que Colombia, México y Brasil estaban esperando hacer un comunicado conjunto sobre la situación venezolana. Chile estaba incluido al inicio dentro de ese grupo que iba a hacer como comunicados conjuntos, pero se salió. Y bueno, creo que más adelante veremos por qué se salió. Pero básicamente, sí, ellos eran como los tres gobernantes de izquierda democrática entre comillas, que consideraron que tenían que expresarse en conjunto al respecto. Y sacaron dos comunicados, uno el 1 de agosto y el otro el 7 de agosto. Y si mal no estoy, ya para el del 7 de agosto México no estaba dentro de los países firmantes del comunicado, porque pues ya se había distanciado también de esos esfuerzos diplomáticos que estaban haciendo. Pero básicamente lo que estos tres países han hecho es dilatar y esperar y creernos a la población colombiana primeramente, pero básicamente a todo el continente bobos. Nos creen, sí, que nos pueden meter los dedos a la boca y no nos daremos cuenta de lo que están haciendo, porque mientras que en este momento a Edmundo González ya lo reconocen como presidente electo Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Uruguay. Ya Chile, El Salvador y Guatemala afirmaron que hubo fraude, no han declarado al mundo presidente, pero ya afirmaron que hubo fraude. Y países como Alemania, España, Italia, Portugal, el Reino Unido, la Unión Europea piden un recuento transparente y bueno, incluso en la rama legislativa de España, en la rama legislativa de la Unión Europea, ya se reconoció a Edmundo González como presidente. O sea, Falta esa firma de la rama ejecutiva para que pase. Estos tres países llevan ya, como dijimos al inicio, 2 meses, 2 días, diciendo que no, están esperando a que el régimen muestre un recuento transparente de los votos. No un recuento, a que muestren las actas de manera transparente, que exacto. muestren los resultados. A que simplemente muestren. Pero ya han pasado 2 meses. Ya incluso si sacan las oficiales, entre comillas, hoy, aún queda un muy mal sabor en la boca. O sea, en el caso hipotético donde las sacarán ya, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué se demoran tanto? No, y es que ya se conocen además las de María Corina, ¿no? Exacto. Entonces, nos preguntamos por qué no rechazar tajantemente ya, se ha pasado tanto tiempo, por qué Venezuela se está demorando tanto en sacar esto, si es que lo hacen, y nos preguntamos especialmente si nuestros mandatarios que han sido un poco tibios sobre el tema van a rechazarlo o no. Porque bueno, está bien, se entienda, al principio esperemos que dicen las actas, está bien, pero ya después de 2 meses espera una respuesta diferente. Claro, sí, porque incluso, pues digamos, muchos países, dentro de los países que enlisté ahorita, muchos al inicio, pues no estaban, o sea, de hecho no hubo ninguno que la misma noche de las elecciones reconociera al mundo como ganador, ni siquiera Argentina, digamos, que es dirigida por Javier Milei, el cual Todo tiene lo todas opuesto. las razones para no reconocer nada que diga Nicolás Maduro. Pero todo el mundo tuvo como esa diplomacia mínima de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y está bien, sí. Y a todos los países, en su dado momento, se les agotó la paciencia. Se les agotó la paciencia. Y estos tres pretenden seguir teniendo paciencia infinita. Y creen que todavía nos comemos el cuento de que es una cuestión de paciencia y que no es un esfuerzo por defender al régimen a escondidas. Y especialmente AMLO, porque ya se le está acabando el término, da la impresión de que le va a dejar esa papa caliente a Sheinbaum. Simplemente AMLO reiteró un poco lo que hemos dicho, que iba a esperar las actas, pero ya se le está acabando su término presidencial y lo posible es que salga sin decir mayor cosa. Por lo cual a mí también me da la impresión frente a AMLO que él va a dejar eso para Sheinbaum, él no se quiere meter a reconocer o rechazar. Sí, ¿no? Para él eso sería más un problema que otra cosa, porque incluso está dejando una presidencia con una muy buena popularidad. A mí me impresiona con, digamos, con todo lo malo que él ha hecho para México, con
cuando uno se sienta a ver, por ejemplo, una rueda de prensa de AMLO, Las eso es mañaneras. un espectáculo de la incompetencia brutal, brutal. Cualquier pregunta de un periodista lo corcha. Y él sencillamente, la respuesta que es, bueno, mira, yo creo que de pronto lo que tú estás diciendo es mentira y tienes unos intereses detrás de lo que estás diciendo. Y tú tienes unos datos y yo tengo otros datos. Así es la vida. Y ya, y así es la vida. O sea, el man le parece que eso es una respuesta decente y a mí me impresiona todavía más que entonces la que haya ganado las elecciones en su país haya sido su heredera. Y lo gracioso es que esas entrevistas que hice son todas las mañanas. Eso se llama un espacio, las mañaneras, Mm, donde el presidente sale, si no estoy mal, es de 7 a 9, sale a tener preguntas, así, con toda la paciencia a los periodistas. Y pasa mucho eso. Y con esto de Venezuela, él decía siempre, hay que esperar, vamos a esperar, vamos a hay que esperar. esperar, sí. E insisto, estos espacios, las mañaneras, se dan de lunes a viernes, siempre con la misma pregunta, siempre con la misma respuesta, vamos a esperar. Otra vez, esperar infinitamente, pareciera para AMLO. Básicamente. Y bueno, y digamos que lo grave, yo creo que todo el mundo ha considerado en esto, y uno no tiene que ser, digamos, de derecha para pensar así, porque pues incluso han sido críticas que ya uno ve que se les está extendiendo incluso desde la centroizquierda, es el temor sobre la democracia de nuestros países que representa esta postura de estos presidentes al respecto. O sea, en el momento en el que Petro dice, no, no, yo no sé, no estoy seguro qué pasó con el proceso democrático venezolano. No voy a reconocer todavía la victoria de Nicolás Maduro, pero no vamos a reconocer ahí unos resultados no oficiales emitidos por la derecha o la extrema derecha, pues si llega el caso. Eh, Cuando el presidente de uno, dentro de un sistema que todavía es perfectamente democrático como el colombiano, bueno, no perfectamente, pero democrático y sólidamente democrático como el colombiano, cuando él dice eso, claro, eso infunde temor, porque significa que la pregunta fundamental que hay que hacerse es para Gustavo Petro, para Andrés Manuel López Obrador, para Lula da Silva, ¿qué diablos significa democracia? ¿Qué diablos es la democracia sino la expresión popular que a gritos contra la represión del régimen dice votamos por Edmundo González Urrutia y no queremos más una Venezuela chavista? Si para ellos ese ejemplo, digamos, reciente tan obvio que tenemos no es democracia, entonces ¿qué es democracia? Y cuando ellos hablan de democratizar las vainas, ¿de qué están hablando? Ujú. Especialmente me llama la atención Petro, porque ha sido un personaje que siempre habla de que la democracia de verdad se ve en las calles. Cuando hubo las protestas los últimos años, Petro siempre decía que ahí es donde se expresaba realmente el pueblo. Y ahora que se está expresando el pueblo venezolano, no solo en Venezuela, sino que en todo el mundo, ahí es más tibio. Tiene una postura diferente. Entonces nos preguntamos si realmente la democracia para ellos es cuando conviene, cuando no. ¿A qué se refieren exactamente? No, y además las soluciones al problema que ellos pretenden tener, ¿no? De Petro hay dos propuestas que literalmente creo que nadie le preguntó, pero dos propuestas sobre cómo sacar adelante la situación venezolana y lo han mostrado en los comunicados conjuntos que ha sacado con Brasil, los dos que sacó en agosto, y también en su Twitter lo ha dicho. Ellos consideran que primero, hay que enfocarse en el lenguaje, eso es muy importante. Y es que en esos comunicados ellos en ningún momento han hablado de fraude o de posible fraude, o sea, ni siquiera contemplan la posibilidad, sino que para ellos sencillamente hay como un, una situación caótica en la política venezolana Ujú. y de incertidumbre de que no se sabe realmente qué pasó y, ay, no, culpables, no culpables, no, yo no sé. Ahí como que medio pasó algo. Primero, eso es lo primero en lo que hay que fijarse. Y lo segundo es que hablan no de una solución de que se respete la democracia, de que se respete el voto popular, sino que haya paz y estabilidad en Venezuela. Yo recuerdo mucho que creo, si no estoy mal, que es en el comunicado del 7 de agosto, donde ellos dicen que instamos, por favor, a las fuerzas políticas venezolanas a que se sienten a dialogar
porque creemos que a través del diálogo y de la concertación esta vaina se puede sacar adelante y que por favor la gente en las calles esté en paz. Y eso es gravísimo. Pues primero, como tú lo acabas de decir, para el agitador Gustavo Petro pedir paz en las calles, que estamos hablando, si ese man es el que básicamente no dejó a Duque gobernar la mitad del mandato a punta de convocaciones, de convocar a paros, eso no es natural de él. No es natural de él. Y además, qué pena, un fraude electoral. O bueno, seamos inadecuadamente tibios. Un posible fraude electoral no se resuelve con diálogo, no se resuelve sentándose fuerzas políticas opuestas a hacer un gobierno de coalición, como él dijo que hiciera Petro, que tiene un pasado guerrillero del M-19, ¿no? Hay que aclararlo, que él se metió a una guerrilla a disparar para lograr sus objetivos políticos porque creyó que hubo un fraude en las elecciones que ganó Misael Pastrana. Y ese es el mismo tipo que hoy está diciendo, no, no, no. En Venezuela hay que resolver las cosas con un diálogo, con un gobierno de coalición, de transición. Y nunca habla de, oye, ¿qué tal si respetamos el voto de la gente? No, para él eso no existe. Es que detrás de esa prudencia hay algo disfrazado. Y es que ellos mismos saben que en Venezuela hubo fraude, pasó algo. Ellos lo saben muy en el fondo. Pero así como saben eso en el fondo, no lo pueden reconocer por las alianzas que hay entre estos países. Saben que estaría mal decirle a la opinión pública, hubo fraude. A diferencia de lo que ha hecho Oric, que también vamos a hablar más adelante. Entonces, esa prudencia está disfrazando eso. Y ahí es donde hay que recalcar otra vez. Están priorizando esas alianzas entre izquierda. La están disfrazando con una prudencia descarada, diría yo. Le están dando prioridad a eso y no a la democracia, que son los ideales que supuestamente han defendido por toda su carrera política. Si uno ve la carrera política de Petro, de Silva, uno ve que estuvieron en la cárcel precisamente por esto, por libertad de expresión, por etcétera. Y ahora que ellos están en el poder, disfrazan eso que ellos saben con una prudencia muy descarada. Entonces da mucho que desear y demuestra un poco del carácter de nuestros mandatarios. Sí. Y bueno, y digamos, además es una situación tan, de nuevo, tan evidente, tan todo el mundo, menos estos presidentes que incluso también lo saben, pero se hacen los locos. Tan evidente es la situación de lo que pasó en Venezuela y de lo que ellos están haciendo, que esto pues abre muchos ojos sobre las propias actuaciones de ellos, ni siquiera solo las palabras sobre la situación venezolana, sino las actuaciones de ellos, qué tan democráticas son. Y bueno, aquí en el caso de Colombia, pues Petro también en las actuaciones ha dejado mucho que desear. Esto incluso lo hemos hablado en anteriores episodios del podcast, y tú has escrito columnas al respecto, es lo de Petro con la Asamblea Nacional Constituyente. Petro tiene una visión de país que básicamente no es compatible en ciertos puntos con lo que la Constitución actualmente permite y sobre todo tiene una visión de cómo ejercer la política desde la rama ejecutiva diametralmente diferente a lo que la Constitución le permite. Él quisiera poder hacer las cosas como él quiere sin concertar ningún diálogo con ningún sector político diferente a él, sin nada. O sea, que la palabra del presidente sea ley, básicamente. Y se ha estrellado con un sistema que no se lo permite. Y por eso ha hablado él junto con Álvaro Leiva de, no, una Asamblea Nacional Constituyente. Y como tú lo decías en una de tus columnas, ni se da cuenta que eso mm, ahí también se estrellaría con una pared porque en una Asamblea Nacional Constituyente precisamente es un mecanismo de diálogo, de concertación, donde a no ser que se ponga a comprar los votos de todo el Congreso, no, su opinión no va a ser la que quede al final, digamos. Esta situación, esta circunstancia ha mostrado cómo en las acciones el talante de ellos ha sido también supremamente antidemocrático y de pronto la mayoría de gente no se da cuenta. De pronto solamente los sectores más de derecha son conscientes de esto o lo denuncian, tal vez a veces con cierto grado de fanatismo, pero esto es una oportunidad muy buena para que el resto de la sociedad se dé cuenta, no solo aquí, sino el caso mexicano. Y es que AMLO también deja mucho de qué hablar. Sí, o sea, ahora que tocas el tema de la Constitución, pues pensamos automáticamente en la reforma a la rama judicial en México. La rama judicial ya fue aprobada, fue impulsada por el gobierno y ha sido muy polémica porque pretende democratizar, hablando tanto de democracia y Mm. esto,
el Poder Judicial en México, lo cual es algo muy curioso porque AMLO insistía que tenemos que escoger a los jueces, etcétera. A mí me da mucha gracia eso porque yo me pregunto, un juez cómo hace campaña. Sí, claro. Un juez, ¿qué va a decir? Un juez lo único que tiene que decir es que va a hacer cumplir la ley, que va a ejecutar, va a interpretar la ley, porque ese es su trabajo. Mm. Entonces, cuando los presidentes juegan así con las constituciones, con aspiraciones de democratizar las cosas, son ideas extremadamente populistas que en el caso mexicano va a afectar mucho. Esta reforma judicial pretende que demasiados jueces sean elegidos democráticamente, lo cual en principio uno diría, bueno, eh, está bien y además hay requisitos, no, obviamente no cualquier persona se va a poder lanzar de juez, obviamente tienen que haber estudiado derecho, tienen que tener un promedio de X para arriba, pero hay que ponerse en la situación de ese estudiante, de ese jurista, cómo va a conseguir votos. Mm. Haciendo campaña que va a decir como juez, idealmente voy a cumplir la ley, así nadie va a votar por usted. Sí, no, o sea, Esto se pues, presta para que la justicia se vuelva política. Si quieren ocupar los rangos, si quieren ser magistrados, pues se tendrán que juntar con un partido para decirles a sus votantes que voten por ellos. Lo cual es muy peligroso y todo con la idea detrás de supuestamente democratizar, decía AMLO, pero es que no se pueden democratizar cosas como esas. claro, o sea, es que vamos, o sea, como lo decías, si vamos a hacer que la justicia sea de voto popular, lo cual de por sí es una idea absurda porque la justicia es la justicia, vote en contra, cuanta gente vote en contra, digamos. eh, la única campaña, no solo la campaña óptima, ideal, sino la única campaña aceptable es una que se reduzca a decir voy a hacer cumplir la ley y punto. Pero eso claramente no va a ser el caso. Como estudiante de derecho, me imagino que eso atenta en contra de todos los principios de lo que se te ha enseñado. Es gracioso porque muchas veces los jueces tienen que tomar decisiones políticas. Ujú. Bueno, no estrictamente políticas, pero que en el fondo uno sabe que son políticas, como podría ser el caso de nuestra Corte Constitucional aquí en Colombia. Pero uno en clase siempre le dicen, bueno, y en general todo el mundo lo sabe, las tres ramas del poder tienen que ser independientes, que se controlen y demás. Ese es otro cuento, pero idealmente tienen que ser independientes y especialmente la rama judicial. Que la rama judicial es quien juzga a los casos más importantes de nuestros ordenamientos jurídicos y garantizar que ellos tengan independencia es especialmente importante para hacer cumplir el Estado de Derecho y que éste no se reduzca a ideales políticos. ¿Qué pasa con esta reforma? Precisamente porque necesitan votos, necesitan hacerse conocer, necesitan acudir a los partidos, porque no me explico cómo vas una persona que tiene doctorados en derecho, lo que sea, va a hacer que la gente vote por él diciendo simplemente, hey, es que mira, estos son mis doctorados, etcétera. Para conseguir votos necesariamente tienes que hablar de política. ¿Y qué pasa cuando por medio de la política pones a ciertos personajes en el poder que sí podrán ser, tendrán promedios muy buenos, etcétera? Al final ellos saben que van a haber deberes políticos. Y cuando la rama judicial se vuelve política, asimismo va a responder a los intereses que sí, sí políticos de la legislativa, donde ahí obviamente sí tiene que haber política, Mm. y también política de la rama ejecutiva. La rama judicial se veía como ese faro que no está impregnado de política, donde ellos van a decir, acorde a la ley, acorde todo el desarrollo del derecho que ya es milenario. Eso cuando se vuelve político ya no va a ser así. Claro. Yo vi a una estudiante de Derecho en redes sociales muy preocupada porque el sueño de ella era, yo quiero ser juez de la República, yo quiero hacer mi carrera judicial. Y ahora ella contaba a sus profesores, le decían, eso se acabó, porque es que ya no van a importar exactamente los méritos y eso, sino es de qué amigos tienes tú. Y ahora la situación que yo me planteo es especialmente caótica porque, bueno, esta reforma a la justicia en México fue aprobada porque ya habían mayorías del partido Morena en, En el en, Congreso, en el sí. Congreso mexicano, entonces fue más o menos fácil aprobarla. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasa cuando un partido político se audacia y ahora no solo tenga mayorías
en el poder legislativo, sino sino en las mayorías en el poder cortes, judicial. claro. Ahí no hay división de poder, o sea, atenta contra lo básico que es el Estado de Derecho y esta gran idea de tener tres poderes separados que no es ideal, muchas veces falla, muchas veces en la práctica llega a absurdos, pero al menos respetar esa idea de esos tres poderes independientes, o sea, ha hecho que al menos la sociedad pueda desarrollarse en paz. Ahora, teniendo estas dos ramas juntas, simplemente veo mucho caos, especialmente entonces va a ser un solo poder. Sí, Cuando, claro. cuando los tres poderes coincidan, No, eso va a ser uno solo es gobernante. básicamente la definición de diccionario de totalitarismo. Porque es eso. Un partido al poder, al mando, un partido con todos los poderes bajo su control, pues, digamos, el Estado de Derecho deja de ser Estado. O sea, ya no es eh, el Estado conocido como México, sino el Estado conocido como Morena, básicamente es lo que, a lo que eso lleva, o Sí. no Morena, sino pues sea cual sea el partido, porque incluso pues naturalmente lo malo de eso no es que sea de izquierda, hay que hacer un serio apunte, o sea, de que quien está haciendo eso es la izquierda, pero incluso la derecha también lo puede hacer, lo ha hecho, el caso de El Salvador, de ese, pues, incluso el primer video de este canal que no es parte de este podcast, es un producto aparte. Estuve yo haciendo un recuento de cómo fue la toma del poder en El Salvador de Bukele a la rama legislativa y la rama judicial. Desafortunadamente hay gente disque democrática, tanto políticos como gente del común disque democráticos, que son fanáticos de Bukele y no se dan cuenta de, digamos, en este momento, si Bukele hoy comete un crimen, lo que fuera, yo no sé, se roba, pues voy a poner un ejemplo que dentro de todo lo que es la corrupción es muy pequeño. Se roba para uso personal recursos que son de presidencia de la República. Él tiene una empresa, su familia tiene una empresa de café y no sé qué, y digamos que él coge, sí, recursos que son de presidencia de la República y los invierte en su empresa de café. ¿A Bukele quién lo va a juzgar? Si los, si la Corte Suprema venezolana, cuando el partido de Bukele alcanzó mayorías en 2021, fue toda destituida y cambiada por unos magistrados de bolsillo del partido de Bukele. ¿Quién lo va a juzgar? No es que Nadie, no es. nadie. Y para el mismo lado va México. Y eso es básico, o sea, para el mismo lado va México y eso es funcionalmente lo de El Salvador, pero vayámonos al otro lado del charco, eso es lo que es China, eso es totalitarismo, es comunismo. O sea. No es, es desdibujar completamente el Estado de Derecho como lo entendemos clásicamente por unos intereses muy particulares. En El Salvador el argumento fue la seguridad. Ahora en México está siendo la democracia. La democracia, sí. Y bueno, en este caso no es tanto que AMLO esté tergiversando la definición de democracia, como sí que sencillamente se está poniendo a hablar de democracia con unas vainas que no tienen por qué ser democráticas, o sea que no hay razón para que lo sean. Y bueno, al- hablando digamos también de esta injerencia de la justicia en la democracia, es necesario hablar también del caso de Brasil, De Moraes. del magistrado de Moraes, sí. Y es que yo recuerdo que sobre todo en los primeros meses del gobierno de Petro, mucha gente lo comparaba, y a sol de hoy todavía lo comparan mucho con Lula da Silva, Mm. sobre todo muchos detractores de Petro lo comparan y lo comparamos con Lula da Silva porque le decimos, mire lo que es ser de una izquierda responsable, no sé qué se llame eso, pero una izquierda responsable como la de da Silva y una irresponsable como da Silva, por cierto, es el apellido real de Lula da Silva. Eso lo vine a descubrir preparando este podcast. Yo no sabía que Lula es un apodo que él se puso dentro del nombre legal. ¿De verdad? Sí, el apellido de él es da Silva. Tampoco tenía ni idea. Y te dicen, no, la izquierda democrática es la de Lula, porque mire, él sí entiende, por ejemplo, la importancia del petróleo y él no va a fregar económicamente a su país nada más por un fanatismo ambiental, como dicen los opositores de Petro. Pero Lula, cuando uno va y mira, o sea, ese tipo también es un loco empedernido, adicto al poder. Y si no él a título personal, por lo menos la gente de la que está rodeado, definitivamente sí.
Y es que, pues, para esto el caso más claro, definitivamente, pues es como decías, el del magistrado Moraes. Y aquí hay unos puntos claves, digamos, que hay que entender sobre la justicia, cómo opera la justicia en Brasil, que pues creo que sobre todo en el mundo hispanoparlante de pronto uno no lo tiene tan claro. Similar a como es el caso colombiano, en Brasil la corte tiene sus propias, por así decirlo, ramas. Entonces, así como aquí tenemos por un lado la Corte Suprema de Justicia y por otro lado la Corte Constitucional, allá también están divididas. Allá el equivalente de la Corte Constitucional, que es una Corte Constitucional extraña porque también tiene injerencia sobre asuntos que aquí serían de la Corte Suprema de Justicia, o sea, asuntos, por ejemplo, penales y demás. Sí. Allá esa corte se llama el Tribunal Supremo Federal. E igual que en Colombia, los magistrados del Tribunal Supremo Federal son puestos por el presidente de turno cuando alguno de los magistrados abandona su cargo y necesita un reemplazo. En el caso de Brasil, de Moraes es un magistrado que antes de ser juez y de participar en la rama judicial, él era político de carrera, un político de centro izquierda. De Moraes es nombrado en el cargo por el presidente Michel Temer en 2017, y aquí está lo grave, siendo en ese momento, al momento en que es nombrado, el ministro de Justicia de Temer. Temer coge a su ministro de Justicia y lo nombra magistrado de la Corte Constitucional allá, del Tribunal Supremo Federal. Lo primero es que es esa, o sea, ¿qué clase de sandez es esa? O sea, eso siempre se dice, y por ejemplo en Estados Unidos, con la Corte, que allá también opera lo mismo, la Corte Suprema, siempre hablan de que la nombrada de los magistrados es un asunto político, pero es que esta es la tapa del descaro, o sea, eso es como si... Si sacarlo directamente del gobierno, puramente político a rama judicial. Sí, y a lo más alto de la rama judicial, Sí. por cierto, o sea, por si fuera poco. Y este señor Michel Temer, pues por supuesto es un aliado político de Da Silva, de Lula da Silva, porque él era vicepresidente de Dilma Rousseff, que fue la oficial sucesora de Lula da Silva cuando él abandonó su segundo periodo presidencial en 2011. Ella es de su mismo partido político, fue una sucesora puesta a mano. Acordémonos que Lula terminó su periodo presidencial con 80% de popularidad y digamos, esa línea de presidentes, lo que fue ella y el vicepresidente de ella, pues obviamente son ahijados de Lula. Y él tiene una responsabilidad política por todo lo que ellos hagan. Por cierto, Dilma Rousseff pasó el poder a su vicepresidente exactamente por la misma razón por la cual podría pasar aquí en Colombia. No es que se murió la señora, es que la destituyó la comisión de acusaciones. Ajá. Porque la vieron envuelta en cuanto caso de corrupción hubo. Nunca, hay que decirlo, por casos que fuesen, digamos, de responsabilidad propia, de que ella misma haya participado de hechos delictivos. Sí, pero algo tuvo que ver. Pero exacto, o sea, algo tuvo que ver. Estuvo rodeada de toda la gente que estuvo investigada en el proceso de Odebrecht y en el proceso de Petrobras de unos años atrás. Ella estuvo rodeada de toda esa gente. Toda esa gente estaba alrededor de su gobierno, estaba dentro de su gobierno. Ella, dentro de los argumentos por los cuales se le destituyó, se hablaba de una responsabilidad por omisión dentro de todos esos temas. Y ella es destituida por eso. Y de nuevo, acordemos, Lula tiene una responsabilidad política por lo que pasó ahí. Y responsabilidad penal dentro de un sistema judicial que está supremamente dañado, el brasileño. Y de pronto ahorita más adelante tengo tiempo de hablar del caso puntual de por qué Lula estuvo en la cárcel. Pero tal vez sea más importante, pues precisamente seguir hablando de Moraes. Y es que de Moraes, pues Alexandre de Moraes es un autodenominado antifascista. Hay que empezar por ahí. Eso es terminología de extrema izquierda, es terminología dura que solamente manejan básicamente anarquistas y comunistas. Sí, no, y con esas declaraciones ya sabemos que es un hombre extremadamente político, lo cual es preocupante, como decía ahorita, para la rama judicial. Exactamente. Alexandre de Moraes, como seguramente la audiencia ya lo tiene claro, ese nombre suena desde hace un mes más o menos, porque él fue el que tomó la súper controversial decisión de bloquear Twitter en Brasil. Pero hay algo que la gente no sabe y es que él ya viene tomando este tipo de decisiones sobre las redes sociales hace rato. Alexandre de Moraes tomó la decisión de bloquear Telegram el 19 de marzo de 2022 en Brasil. Y este hombre también desde 2020 estuvo a la loca ordenando a diestra y siniestra el bloqueo de contenidos en redes sociales.
bajo el argumento de que el país se encontraba en una especial crisis de desinformación y de mentiras por parte de políticos de la extrema derecha. Y él empezó como loco a emitir sentencias. Este post necesito que lo borren. Esta cuenta necesito que la suspendan. Tan, tan, tan. Y las redes le hacían caso. En ese entonces, Twitter, bajo administración todavía Cuando no era Twitter. cuando era Twitter, cuando no Sí. era X, cuando no era Elon Musk, Ajá. sino cuando era Twitter, le hacían caso y tumbaban los posts y no pasaba nada. Y pues de eso, dentro de todo este, o sea, pocas veces se menciona todo este contexto dentro de esta situación de Moraes. No es que se le prendió, digamos, la chispa de la censura hace un mes, sino que él lleva teniendo este talante hace rato. Sí, daba señales. Daba muchas señales, Ujú. exactamente. Y bueno, digamos, demos también aquí una línea de tiempo de exactamente qué fue lo que pasó con Twitter. Los tengo anotados aquí en un documento que he llamado el Lula Dossier. La docía. El 6 de abril de este año, X o Twitter recibió una orden judicial del magistrado de Moraes de suspender varias cuentas, una orden que la empresa se negó a cumplir. De nuevo, esta no es la primera vez que de Moraes ordenaba suspender cuentas de Twitter. En esta ocasión, dentro de las cuentas que pide suspender están cuentas de senadores activos de la República que son de la oposición, de partidos de derecha, eh, periodistas, otro tipo de influencers importantes dentro de la discusión pública, y al man no le importa, el man sencillamente dice, no, 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 suspéndalos, suspéndalos. Esa orden, pues, en efecto, Twitter no la cumple y se quedan ahí discutiéndolo unos meses, hasta el 17 de agosto, que X o Twitter cierra sus oficinas de Brasil y saca a sus empleados del país tras una amenaza de Moraes de arrestar a su representante legal. El tipo es tan enfermo de poder que él dice, ah, bueno, no van a hacer lo que a mí se me da la gana, no pasa nada, pues arrestamos al representante legal de Twitter. Entonces, re normal, al tipo de nuevo le parece re normal. Y importante, al presidente de turno, que es un aliado político, también le parece súper normal. Lula da Silva ha salido en entrevistas a apoyar las decisiones de Moraes y a decir que es que Elon Musk, en efecto, es un loco de extrema derecha que pretende minar la democracia de Brasil. Todo esto, por cierto, es muy importante decirlo, siempre con el argumento de la democracia, que es que la democracia, para defenderla, hay que eliminar esos elementos extremistas y esos elementos que la amenazan, porque Jair Bolsonaro amenaza la democracia y todo lo que suena a Jair Bolsonaro Ujú. amenaza la democracia. Bien, pues el 28 de agosto de Moraes ordena que se nombre a un nuevo representante legal y esto es porque, pues como dije, en efecto, X cierra sus oficinas y X saca a todos sus empleados de Brasil. Ya no hay oficinas de X ni representantes legales. Entonces, de Moraes ordena que nombren a un nuevo representante legal, so pena de enfrentarse a una suspensión de la plataforma. La empresa nuevamente hace caso omiso. Perdón, ¿tú alguna vez habías visto que una orden judicial, así sea, digamos, del más alto tribunal, pueda decir, le ordeno que nombre un representante legal para que se deje arrestar? No, ¿Arrestar? y me impresiona más un juez amenazando con penas. Un juez. Es que no tiene, o sea, no tiene ningún sentido. Pero ahí no para la cosa. Por supuesto, el 30 de agosto de Moraes en efecto suspende la plataforma al ordenar a los proveedores de Internet de Brasil que bloqueen el acceso a la plataforma en el país. Pues tan parecido a una rama ejecutiva, por cierto. Y se establece una multa de 50.000 reales brasileños o 9.000 dólares estadounidenses Mm. a todo usuario que entra a la plataforma mediante VPN. O sea, es un afán de que nadie entra a Twitter. Nadie entra a Nadie. Twitter, no hay derecho. O sea, la gente, oye, una multa de 9.000 dólares contra la gente del común, contra el ciudadano, el parroquiano del pueblo. No, no, ¿quiere entrar a Twitter? Pues no, señor, tenga 9.000 dólares de multa. Es completamente ridículo. Y de nuevo, todo esto porque se negaron a suspender a unas cuenticas que le estaba pidiendo, que le estaba pidiendo bloquear. Cuenticas, que una bobada a un senador. Ay, todos los días se pide suspender a un senador, claro. También el 30 de agosto de Moraes congeló los activos de Starlink en Brasil. Starlink es una empresa que no tiene nada que ver con X, salvo que el dueño de la empresa Es es el Elon mismo. Musk. ¿Cuál es el argumento jurídico para congelar los activos de Starlink? Ninguno. Él sencillamente es un acto completamente político queriendo acabar con la influencia de Elon Musk en Brasil, básicamente. Y digo influencia, entre comillas, ¿no? Porque ni siquiera fuera Sí, influencia de otra vez verdad. es ese descaro que muestran este tipo de personajes. O sea, claramente la pugna es contra Elon Musk, contra todo lo que representa. O sea, lo que dices es que tienen que ver Starlink ahí. Exacto, no tiene absolutamente nada que ver.
Y para empeorarte el cuento, a los 13 días, el 13 de septiembre, se descongelan finalmente los activos de Starlink. No sin antes que el gobierno les confiscara 18.35 millones de reales, o en dólares, si no estoy mal, eso es 3.300.000 dólares, de las cuentas de X y Starlink en Brasil para el pago de multas que les impusieron. O sea, los ordeñaron debidamente y luego, sí, ahí toma, de vuelta sus cuentas. Lo que queda. Lo que queda, básicamente, es un desastre. Y de nuevo, esto es un magistrado completamente loco, empedernido de poder, actuando por su cuenta, digamos, entre comillas. Pero no es por su cuenta, porque esto es un magistrado que fue nombrado por los aliados políticos de Lula y que son conscientes de lo que está haciendo. Y el presidente, conociendo los abusos de poder de este señor, no hace nada al respecto. Y bueno, no es que esté dentro de su competencia como tal hacer algo en contra del magistrado, Sino políticamente. pero políticamente, o sea, expresarse al menos. No. Él se pone también del lado de él y contra Elon Musk. Sí, señores, ¿qué hace Elon Musk metiéndose en la política brasileña? Bueno, vamos jugando. ¿Qué significa? Que Lula está del lado de la censura de las opiniones. Está del lado de la persecución a la oposición. Aquí es clave mencionar que uno de los políticos que de Moraes más ha perseguido es Marcos Ribeiro Doval. Es un senador de derechas, que él ordenó la suspensión de su cuenta después de que el senador denunciara públicamente en un post en X que después tuvo que borrar. En un post él denunció que el jefe de la Policía Federal de Brasil estaba actuando como básicamente un perro guardián del magistrado de Moraes y estaba muy fuera del espacio digital, abusando del poder a orden del magistrado sin pasar por jueces de control de garantías, sin nada. Dentro de eso resalta, por ejemplo, órdenes de allanamiento completamente inconstitucionales, ilegales, contra sectores de la oposición, incluyendo una vez que entraron a la casa del periodista Oswaldo Bueno, con los nombres. sí, No, sí. del periodista, Portugués. del periodista Ajá. Oswaldo Eustaquio, y confiscaron el celular de su hija de 16 años, que se llama Mariana Wolf Pedro Eustaquio. Confiscaron su celular y encima después ordenó suspender la cuenta de X de la niña. ¿De cuántos años? De 16. Peligrosa. Es peligrosa, Yo sí, también lo hubiera sí, hecho. sí, sí, Sí. no, yo a los 16 también era un peligro existencial para la democracia. Yo y mis compañeros nos reuníamos todos los días a ver cómo tumbábamos el Estado de Derecho a los Tal vez. 16 años. Es completamente loco, es completamente No. loco. Y es hora de que la gente deje de vender a Lula da Silva como un tipo play de la izquierda, como el ejemplo de la izquierda eficiente. No, que es que en su primer gobierno sacó a 20 millones de personas de la pobreza. Dato real, creo que es 20 o 30 millones. Que incrementó 17% el empleo, que la gente fue feliz. ¿Y esto qué? O sea, ¿y esto está pintado en la Sí. pared? Estos personajes reprochables como de Moraes siempre van a existir, no hay nada que hacer, siempre van a llegar al poder por X o Y razón. Ahora, también lo importante es precisamente ese círculo político del cual están rodeados, cómo reaccionan. Porque precisamente tú decías, Lula da Silva lo apoya, su circo político lo apoya. Con estas medidas que estás mencionando, estos allanamientos ilegales, inconstitucionales, que es precisamente grave porque estás violando la intimidad completamente de una persona y si es de un menor de edad incluso peor. Es muy importante que frente a estos personajes reprochables les exijamos a nuestros políticos, asimismo, reprochar lo que ellos están haciendo, no juntarse con este tipo de personas. Es como Petro reuniéndose con Benedetti o con, se me va el nombre, con Roy Barreras. Sí. Porque, insisto, estas acciones siempre van a existir, siempre va a haber un juez como el que esté loquito y ordene hacer esto, ordene hacer tal, pero ¿cómo reacciona el círculo político? Porque si lo apoyan, pues asimismo están de acuerdo con estas medidas, Uh-huh. lo cual es especialmente peligroso ya que entonces están dispuestos a hacer allanamientos ilegales, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cuál es el...? Hay que hacer un control a eso, mejor dicho. Sí, a prestarse, o sea, pues porque eso obviamente eso es algo que hace también o sea, dentro de eso colabora la rama ejecutiva, prestarse para literalmente robarle plata a Starlink. Se entraron y le robaron y ya. Así de simple. Bueno, aquí interrumpo brevemente el programa para dar una corta actualización sobre este tema de Twitter en Brasil, y es que desafortunadamente en las primeras semanas de octubre la plataforma volvió.
y totalmente por las razones equivocadas, ya que pasó básicamente porque Elon Musk cedió ante la presión de Moraes, desafortunadamente, y pagó todas las multas que de Moraes se inventó, pagando un total de más de 28 millones de reales. Y por otro lado, se comprometió vehementemente a cumplir las, entre comillas, leyes que hay en Brasil en torno a el posteo de contenido en línea, lo cual para sus efectos quiere decir que Twitter ha cedido y a partir de ahora no es un espacio seguro para la libre expresión en Brasil tampoco. Es muy desafortunado que las cosas hayan resultado de esta manera, pero pues de otro lado, la alternativa habría sido que a sol de hoy todavía ese país de más de 200 millones de personas todavía no tuviese acceso a Twitter, lo cual es ridículo. Y pues haber siquiera llegado a este jaque mate es realmente tal vez el suceso más deplorable que ha tenido la libertad de expresión, un derecho fundamental del ser humano en Brasil en toda su historia. Entonces, pues hasta ahora con lo que hemos visto, lo que es Petro, lo que es AMLO, lo que es Lula, Es especialmente caótico. Pero, son gobiernos caóticos. pero en la izquierda hay un faro, por así decirlo. ¿Tú crees? No, no es obviamente ideal, Ujú. pero creo que sí hay que reconocer que ha tenido una reacción muy distinta a la de a los personajes que hemos hablado y es Boric. Presidente chileno ha tenido una postura muy distinta, muy, incluso que le ha costado problemas con Venezuela, no sé si viste, pero por unas cosas que ya voy a decir, Venezuela suspendió vuelos comerciales con Chile. Sí, eso sí lo vi, sí, sí. Y es que Boric, frente a todo el problema de Venezuela, de los presidentes de izquierda aquí en Latinoamérica, fue el único que dijo, eso fue un robo, lo cual es especialmente particular y hay que reconocerlo, digo yo, Ujú. porque precisamente todos estos personajes de izquierda pues son una alianza, son ese grupo que está diciendo, bueno, nosotros somos la izquierda, nosotros tenemos que representar esto en Latinoamérica, Literalmente el tenemos grupo que de Puebla, ¿no? O estar, sea, están ajá, asociados. tenemos que estar unidos, obviamente, por esta ideología, bueno, tan amplia, en sentido amplio que es la izquierda, pero Boric sí fue una persona prudente de verdad y dijo, en Venezuela hubo fraude. Y él sí tuiteó muy rápido, dijo, es difícil que, que la gente crea que en Venezuela Ganó Maduro, sí. ganó Maduro. Él siendo una persona de izquierda. Y hace poco, él dio un discurso en la ONU siendo muy claro. Primero, en Venezuela hay una dictadura. Cosa que no dicen tan tajantemente Petro, por ejemplo. Ujú. Y segundo, hubo un robo. Tajantemente, sin pelos en la boca. Lo cual, insisto, sorprende porque que un mandatario de izquierda diga esto, dice, bueno, hace que al menos nosotros digamos, no toda la izquierda está completamente mal. Eso sí, no ha reconocido a Edmundo. Él dice que en la práctica él no es nada, entonces no vale la pena reconocer a Edmundo como presidente electo de Venezuela. Un argumento es como el mío que da Pedro Sánchez. Sí, es reprochable, pero al menos frente a Maduro, y lo dice abiertamente, reconoce que está en contra de él. Él es un personaje que se muestra distinto, precisamente tal vez porque es joven. Espero que esa sea la razón. Él sí sabe que nosotros los jóvenes tenemos que luchar por los ideales también clásicos liberales de la democracia, el Estado de Derecho, etcétera. Él al menos se quiere mostrar como que él no está del lado de todo esto que hemos dicho de justificar sí porque somos de izquierda, justificar X porque ta tan. Incluso también así un poco tibio con lo que está pasando en Israel y Gaza. Él dice, yo no voy a seleccionar o no voy a estar a favor de un lado que primero fue terrorista, secuestró, etcétera, y tampoco voy a estar del lado de un Estado que está llevando comportamientos genocidas y muy reprochables. Él se muestra como la persona, él dijo en su discurso, estoy a favor de la humanidad, estoy a favor Y eso enerva, eso de los enerva derechos a la humanos. extrema izquierda. Yo lo he visto, es horrible, o sea, la extrema izquierda de Colombia, he visto en Twitter que reaccionan a ese comentario que hizo Boric. Y ellos dicen, no, mire, mire aquí esta falsa izquierda tan inmunda, este tibio chorro de babas, así no puede ser la izquierda, ¿no, señor? Está diciendo Sí, que la izquierda tiene que que no ser le gusta. determinada, etcétera.
No, y que tiene que ser asesina, o sea, que básicamente tiene que apoyar unos asesinatos sobre otros, porque tú lo acabas de decir, o sea, es que lo de Boric es no apoyar unos asesinatos sobre otros. Y a ellos eso les parece que no, que eso ya es falsa izquierda. Exacto. Y de Ori, que eso me parece admirable de ese lado, Claro. porque como mandatario son declaraciones que para un jefe de Estado están bien, pero, insisto, está haciendo eso también a costa de lo que va a pensar Petro, de lo que va a pensar Lula, de lo que va a pensar la izquierda de él, y es, hey, hermano, usted tenía que decir otra cosa. Y él está Sí, yendo un poco en contra de eso, lo cual está extremadamente bien, a mi parecer. ok, Tal vez ha sí, sido tibio con lo de Edmundo, pero más importante que lo de Edmundo, a mí me parece que es reprochar el fraude que hubo. Y lo dijo muy claro frente a la ONU también. sí. Entonces, por ese lado supongo que está mejor. Mm. Ahí hay que abonar que, pues, entonces la izquierda no necesariamente es antidemocrática. Existen esos ejemplos admirables, de alguna manera. O bueno, uno dice admirables precisamente porque los otros son de lo más Sí, reprochable. debería ser lo normal. Debería ser lo normal, Sí, exacto. Debería claro. ser las reglas de juego a la que todo el mundo se somete. Pero es que la democracia es algo que uno definitivamente nunca puede dar por sentado. Uno nunca puede obviar la democracia. Eh, a mí siempre me va a llamar la atención una vez que yo estuve escuchando no un discurso, unas breves palabras de Miguel Uribe, el senador del Centro Democrático, en un homenaje al escritor Plinio Mendoza, que él resaltaba que según encuestas, l- la gente en nuestro continente no está valorando adecuadamente la democracia, que cerca del 40% de los encuestados no entiende o no ve un valor intrínseco a la democracia que hay que defender a más no poder. Eso en un continente que en el siglo XX estuvo dominado, en la segunda mitad del siglo XX por lo menos, estuvo dominado por dictaduras de derecha, que son las que en últimas crearon, literalmente crearon a todo este progresismo que hoy nos gobierna. Y hoy la cantidad de dictaduras está creciendo otra vez en el continente. O El al menos el punto... apoyo a ellas. Es decir, ante estas ideas autoritarias, Ujú. totalitarias de ciertos líderes, a ciertas personas ya no les parece tan amenazante. Sí, sí, Es sí. un cambio histórico muy interesante. Venimos, o sea, después de Revolución Francesa, la humanidad tuvo algo muy claro, y es que al Estado hay que exigirle ciertas cosas, y esas son las libertades. Por dicho que Estado, usted no se meta con esto. Esa fue la idea clara por mucho tiempo después de la Revolución Francesa. Y ahora es muy interesante cómo estas ideas de la revolución y bueno, las que se desarrollaron después de 1789 ya no las vemos tan absolutas. Tal vez eso Ujú. se debe a que, bueno, antes el régimen era absolutista, etcétera. Antes la gente se mataba y bueno, se matan por eso hoy. Pero hoy me parece especialmente particular cómo la gente ya está olvidando este periodo de la historia, esas ideas, y vender sus libertades por otras cosas, como en El Salvador fue la seguridad. Sí. Ahora, cuando un presidente dice estas ideas totalitarias, ¿hasta qué punto vamos a estar de acuerdo a él y nos seguiremos olvidando de todas las muertes, de todo el debate que hubo por tener estos ideales tan claros? Sí. Eso me llama especialmente la atención, y porque cuando vendamos nuestras libertades, cuando dejemos que nos las quiten, vamos a tener que repetir una revolución como la francesa, olvidando la historia. Sí, la democracia es ese valor máximo que buscaba la propia independencia de nuestros países realmente. No, incluso, ¿sabes? O sea, el número de dictaduras que activamente son dictaduras, digamos, no dictaduras blandas o que por allá van, el número de dictaduras en este momento en Latinoamérica es mayor que el que había hace 20 años o hace 25 años. ¿Por qué? Hace 25 años estaba apenas la de Nicaragua, la de Daniel Ortega, pero ahí arrancó la de Chávez, que ahora se persiste con Maduro. Bolivia en este momento está en una situación donde el presidente Luis Arce es enemigo de Evo Morales y Evo Morales quiere volver él mismo a la presidencia y están disque agarrados, pero tú vas a mirar los ideales, ambos son súper comunistas, son extrema izquierda, lo único que haz de cuenta que es como la división stalinista y con Trotsky en la Unión Soviética, Sí, sigue sí. siendo la Unión Soviética, no importa. Y
Te lo mando a matar y todo. Que lo mandó a matar y todo, y pues para allá va también Bolivia seguramente. Honduras también actualmente se comporta básicamente, se está comportando como una dictadura. Bueno, perdón, hace 25 años no era solo una, la eterna de siempre, Cuba. Sí, Y claro. El Salvador, hoy es una dictadura. Todas estas son de izquierda, pero esta es una de derecha. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Las dictaduras van en aumento, solo que ahora son de izquierda, son medio blandas, se están escondiendo. Y creo que la reflexión clave que por lo menos yo quisiera dejar con esta evaluación que hacemos de estos mandatarios es cuando los presidentes se hacen los bobos con las dictaduras hay que tener cuidado, porque ellos mismos estarían dispuestos a caer en lo mismo. Cuando para Petro, esto no lo mencionamos al inicio, pero Petro ganó elecciones en un sistema que él mismo llama antidemocrático. Muchas veces él ha dicho, no es que en Colombia no hay verdadera democracia, y él es el presidente elegido democráticamente. Parece que para Petro, para AMLO, y en una medida un poco diferente para Lula da Silva, cuando ellos hablan de democratizar el país y de que la misión de sus partidos y sus movimientos es democratizar, se están refiriendo a izquierdizar. Ellos creen que la democracia es la misma izquierda, porque ellos dicen, no, democracia es la voluntad del pueblo, que el pueblo al mando. Y lo que pasa es que en su noción completamente distorsionada de los hechos, ellos son los únicos autorizados y sabios intérpretes del pueblo. Entonces, pues, el pueblo solamente se puede ver expresado mediante ellos en el poder. O sea que solamente ellos son la democracia. Y entonces lo que yo quisiera decir es, como apunte final, hay que tener extremo cuidado con todo el mundo que habla de democratizar y cómo está usando esa palabra. Hay que tener cuidado con todo el mundo que estando dentro de sistemas democráticos que por corruptos que sean democráticos y que digan que no hay democracia o que no hay suficiente, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa gente es todo lo contrario. Son unos auténticos dictadores enfermizos esperando a la oportunidad de tomarse el poder. Sí, para concluir también hay que recordar los valores que ya tenemos consagrados constitucionalmente, como la división de poderes, de independencia judicial, etcétera, y tener mucho cuidado en cuando estos mandatarios, no solo de izquierda, también pueden ser de derecha, obviamente, Claro, claro, toca hacer la aclaración claramente, pretendan meterse con estos. Porque yo insisto, parece que hoy el Estado de Derecho en muchas partes se está desdibujando y la gente no le ve problema. Cuando llegar a ese Estado de Derecho fue la lucha de milenios. No se nos pueden olvidar esos valores que tenemos consagrados constitucionalmente, tenemos que defenderlos, independiente de quién sea. exactamente. Y hasta aquí va este episodio. Si te gustó y lo estás viendo en YouTube, por favor no olvides darle un like al video y suscribirte al canal si no lo has hecho. Si lo estás escuchando en Spotify, sigue este podcast para no perderte de futuras entregas. Y por favor califícalo con 5 estrellas para ayudarnos a posicionarlo en el algoritmo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio.